Entonces, dentro de esto hay un componente ideal que debe ser el director de orquesta de nuestra personalidad. Ese componente se llama el yo adulto constructor. ¿Sí? Es la mejor combinación, sigue adelante, de el adulto egoísta constructor y el adulto altruista constructor. ¿Ok? Sigue adelante. Sigue adelante. Muy bien. Entonces ya dijimos, incluso esto lo hablamos el sábado pasado, este adulto constructor trabaja equilibrando comportamientos egoístas con altruistas. Eso ya implica también cierta madurez de discernimiento de cada uno. ¿Ok? Cuando es urgente y tengo que ser egoísta, y cuando es trascendente y tengo que disociarme de mi ego. Disociarme implica decir yo no soy mi ego, yo tengo un ego. Y eso es algo que la mayoría de la población nunca hace, porque todos pensamos que yo soy el ego, y es yo estoy con miedo, yo estoy con ira, yo estoy confundido. Ojo, no señor, el que está confundido, el que tiene miedo, el que tiene ira es su ego. Entonces cuando uno dice, un momentico, esto le está pasando a mi ego. La capacidad de discernimiento del adulto constructor es muy importante. ¿Recuerdan qué es lo urgente? Nadie puede comer por mí, nadie puede dormir por mí, nadie puede trabajar por mí, nadie puede tener hijos por mí, ¿cierto? Nadie puede curar la salud de uno tiene que protegerse. Eso es urgente. Y eso hay que hacerlo con el ego. Pero uno tiene que tener la capacidad de disociarse del ego. Ese es un concepto relativamente novedoso para la sociedad occidental. Lo trabajaban los taoístas. Ellos decían, yo no soy mi ego. El que tiene miedo es mi ego, no yo. El que tiene rabia es mi ego, no yo. El que tiene tristeza es mi ego, no yo. El que tiene hambre es mi cuerpo, no yo. El que tiene ganas de sexo es mi cuerpo o mi ego, pero no yo. Entonces, cuando uno es capaz de practicar permanentemente ese hábito nuevo de disociarse, uno está en capacidad de poder controlar su ego. Obviamente de ahí todavía faltan otros pasos, pero ya ese es el primero. Porque si uno no se disocia, va a estar permanentemente expuesto a confundirse. Nosotros estamos aquí, y esto es porque el adulto constructor empieza a cambiar un paradigma que la mayoría no ha cambiado, que es el sentido que la vida tiene. ¿Cuál es el sentido que la vida tiene para la mayoría? El sentido de prosperidad, el sentido de felicidad y el sentido de salud. Para ellos, para la mayoría de ellos, yo era uno de ellos, el sentido de la vida es maximizar las tres cosas en lo máximo que yo pueda. Ser feliz, placenteramente feliz, próspero porque eso era el poder para ser feliz, y salud, porque allí le doy larga vida a mi cuerpo. Eso es básicamente un modelo, un paradigma que la mayoría de la gente persigue. Y ese es el paradigma ideal para el ego. ¿Ok? Pero como yo no soy mi ego, sino que yo tengo un ego, y la personalidad es la vestimenta que usa el ego, y cuando hablamos de inteligencia emocional es reconocer los vestidos de mi ego, ¿cierto? Entonces, y los del ego ajeno, obviamente. Entonces yo soy un espíritu con conciencia, y mi espíritu con conciencia no se muere cuando se muere el cuerpo. Get the crash code. BT, charging to 200. Okay, everybody clear?
Las experiencias de casi muerte supieron ser dominio de la parapsicología, pero las nuevas investigaciones clínicas se atreven a sugerir lo imposible. Esas experiencias podrían ser la evidencia de que la mente sigue viviendo después de que el cerebro deja de funcionar. Till now the concept was that the brain is the producer of consciousness. And when you study near-death experience, then you have to say, well, we have to reconsider this concept. And that's a kind of revolution. Once brain function has stopped, then all experience must stop. If it doesn't stop for any reason, then you've made a very strong statement, and that is that mind and brain are not the same. The closer I got to the light, I began to discern different figures, and I distinctly heard my grandmother call me, and I immediately went to her, and it felt great. As I stood there, I stood 1,000 years in the past and 1,000 years in the future. It was all the same. One of the most interesting aspects of the near-death experience for me as a psychiatrist is how the vast majority of people who have a near-death experience are profoundly changed. Absolutely, that's the moment my life changed. That is the moment my life changed. Had I not had that near-death experience, I would have no interest in being here today. I think death is an illusion. I think death is a really nasty, bad lie. I don't see any truth in the word death at all. Glimpse of life after death, or is it a trick of the mind? Well, with us now is Anne Walsh, who has a remarkable story to tell. When I died, I floated up to the ceiling, and then I went through this tunnel. I went into a tremendous place of peace, a place of great light. A sense of complete oneness, peace that I've longed for ever since. I was able to have a telepathic conversation with a horse. Everything was alive, the trees, the corn. I didn't hear any sound. I saw sunlight and I could see it. It was a beautiful garden. El estudio de las experiencias de casi muerte consistía en la recolección de relatos y anécdotas, pero algunos nuevos científicos y médicos sugieren que tras estas historias puede yacer algo bastante asombroso. El doctor Pim van Lommel en Holanda y los doctores Sam Parnia y Peter Pfennig en Gran Bretaña lideraron esta nueva investigación. Till now the concept was that the brain is the producer of consciousness and the producer of memories. And when you study near-death experience, then you have to say, well, we have to reconsider this concept. And perhaps you should consider the brain not as a producer, but as a receiver of consciousness. And that's a kind of revolution. Los tres médicos escuchaban las mismas historias y quisieron investigar exactamente cuándo ocurre la experiencia de casi muerte dentro del proceso de agonía. ¿Podría ocurrir cuando el cerebro no funciona, cuando la persona está clínicamente muerta? Solo recientemente los científicos y médicos comenzaron a estudiar clínicamente estas experiencias. Y no fue hasta mediados de los 70 que el fenómeno se hizo conocido. El doctor estadounidense Raymond Moody publicó el libro Vida después de la vida, con relatos de 150 personas que informaban haber tenido la experiencia. Un exalumno de Moody reconoció la necesidad de estudiar esos casos de modo más objetivo. Hoy, el psiquiatra profesor Bruce Grayson es una de las eminencias en la materia. At the time we started studying these phenomena, there really was no general consensus about what near-death experiences were. Nobody had heard about them. Certainly the public didn't know anything about near-death experiences, and most scientists, most doctors, had never heard of them either. It was important that researchers know that they were studying the same thing other researchers were in different parts of the country, different parts of the world. So we had to have some